Hoy es el primer domingo después del domingo de resurrección. Celebramos, cantamos, alabamos y entendimos que es real. Estas no son tonterías, no son disparates, no son locuras. Él realmente vino y Él realmente resucitó. Y esto es lo que nos ayuda a definir cómo vamos a vivir nuestra vida y tratar de descifrar quién es Jesús. Es lo que cambió la vida de los discípulos, fue lo que cambió la vida de Juan el Bautista, es lo que puede cambiar nuestra vida, entender quién es Él y por qué vino y por qué resucitó. Ahora, también acabamos de terminar una serie que se llamaba La Conquista. Y esta serie habla de esta conquista de la tierra prometida. Y quiero, como no es parte de la serie, pero partir un poco de ahí para hablar de la verdadera conquista. Y no tiene nada que ver con esos hechos en sí, sino lo que esos hechos querían hablar. Lo que la conquista de esa tierra, el Reino Unido de Israel quería decirnos. Entonces vamos a hablar justo de eso. ¿Está bien? Me tomo agua porque si no ya no voy a tomar. Muy bien, pues pasa todo lo de la conquista, llegan a la tierra y eventualmente pasan muchos años. David es el que termina de conquistar la tierra. David es el rey que en la época histórica se le llamaría el Reino Unido. Conquista toda la tierra que se le había prometido a Abraham. Pero lo más importante es lo que hace David, justo cuando es proclamado rey. Él entiende de qué se trataban las cosas. Y justo fue la primera canción que cantábamos. Él entendía que se trataba de su presencia, que no se trataba de las bendiciones ni de la leche y miel que fluiría a través de esa tierra, sino que se trataba de la presencia de Dios en el centro de ese lugar, en el cual lo podrían alabar para bendecir a todas las demás naciones. Pero había un problema. El arca en donde reposaba la presencia de Dios no estaba ahí. Así que lo primero que hace David es, vamos por el arca. Agarra a sus 30,000 mejores hombres y no dice, vamos a atacar y vamos a terminar de conquistar porque la tarea es ardua. Dice, vamos y recuperemos la presencia del Señor. Y sale y van por ella, toman el arca, tienen un primer intento que no sirve, no fallan, pero eventualmente lo logran. Toman el arca. Los sacerdotes salen y hacen toda una procesión. Y mientras lo hacían, ellos danzaban, brincaban, alababan, adoraban la presencia de Dios porque se acercaba a su lugar legítimo, se acercaba a su trono, se acercaba a Jerusalén. Dice la Biblia que David danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor. Estaba vestido con un efod de lino. Lo que está diciendo estos versículos es que David estaba tan emocionado, estaba tan alegre de la presencia de Dios que se quitó su manto de rey. No significa que no tuviera ropa, no, significa que se quitó su manto de rey y fue uno con todo el pueblo. Porque él entendía que cuando pasa el Rey de Gloria no hay posiciones, no hay mantos, no hay ungidos del Señor, solamente Él es Rey y solamente la gloria es para Él. Así que danzaba junto con su pueblo y tocaba toda la casa de Israel, subían el arca y aclamaban con un sonido de trompeta. David había entendido la asignatura, despojándose de sus túnicas reales, arrojando sus mantos a ver al Dios de Israel. Entendió, no es el territorio, es su presencia. Cuando nosotros entramos a la presencia de Dios y venimos a alabarlo a Él, nos despojamos de nuestras cosas, de nuestros mantos, de nuestras ideas, de nuestra antigua identidad, de lo que sea que traemos cargados, porque ante el Rey de Gloria, Él nos hace iguales a todos, hijos de Dios, adoptados por el Rey, redimidos por su sangre y sellados por el mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos. Y nos arrojamos a Él y eso nos llena de gozo, de deleite, de alegría y de adoración. Y eso es la razón principal por la que venimos a este lugar. No para recibir una bendición, no para recibir algo a cambio, sino para ver y estar en la presencia de Dios junto con la familia. Ahora, en medio de esta adoración, Dios hace un pacto con David, este hombre conforme a su corazón, y le dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino.
Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Y entonces David, imaginen la escena, ha conquistado la tierra, ha conquistado todo y ahora tiene una promesa. Vendrá tu hijo, tu descendencia, y va a establecer el trono para siempre. Las promesas de Dios estaban tomando forma. De hecho, en teoría, esta es la última promesa de Dios. Existe un nuevo pacto, pero el nuevo pacto viene a redimir lo que nosotros manchamos. Y por eso muere Cristo y nos cubre con su sangre. Pero es la última promesa donde David no solo es un tipo de Cristo, no es solo una imagen del Cristo, del rey que había de venir, sino que el reino es una imagen del reino que ha de venir. De cómo se vería, de la tierra conquistada y de que el objetivo era que su presencia está en el centro para ser llevada a las familias de toda la tierra. Pero lo que sucede es que su hijo, tras una generación, pierde el rumbo. Israel se empieza a dividir en la segunda generación y empiezan a dividirse porque algo sucedió. Salomón se olvidó del centro. Salomón se olvidó que el propósito realmente no era la bendición, realmente no era la tierra, realmente no era reposar ahí, sino que era llevar esta presencia a todas las familias de la tierra. Pierde de vista la gloria de Dios y comienza a aprovechar su bendición, su propia bendición. El hombre más sabio, el hombre que probó de todo. Si tú puedes, ve a tu casa, lee Eclesiastés y te vas a dar cuenta que muchas veces queremos probar todo lo que el mundo ofrece. Queremos lo mejor de lo que este mundo ofrece, sea lo que sea. Sabiduría, posición, satisfacción, deseos. Salomón lo probó absolutamente todo y se dio cuenta que estaba vacío, que no valía la pena, que eso no daba ningún propósito, ningún sentido, ninguna identidad. Salomón termina de hacer el templo de Dios y luego se construye un templo a él mismo. Un templo más grande, un templo que hablaba de su belleza y hablaba de sus bendiciones. Y eventualmente el reino se empieza a romper. Cuando perdemos de vista la presencia de Dios y su gloria entre nosotros y que Él es el que merece toda la gloria y toda la alabanza, aunque sí somos bendecidos personalmente, le robamos la bendición a otros. Y el único objetivo y propósito por el cual existimos es para bendecir a otros. Fuimos injertados a la promesa de Abraham, benditos para bendecir a todas las familias de la tierra. Y cuando nos centramos más en mi bendición, las personas dejan de ser bendecidas y lo que termina sucediendo es que la siguiente generación se pierde. Entonces, lo que empieza a suceder en la mente del pueblo de Israel es: si no fue Salomón, ¿quién es? Y el siguiente hijo está peor. Y el siguiente rey está peor. Y el siguiente rey. Y entonces empieza una expectativa a crecer. ¿Quién será el hijo de David? Dios prometió un hijo de David que sería rey, que sería rey por siempre. No fue Salomón, no fue Absalón, no fueron sus hijos. ¿Quién es? Ya se nos había dado la tierra, ya se había conquistado todo. Entonces, ¿quién es el ungido? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es el Cristo? Y pasan más de 1000 años y hay 400 años en el que Dios deja de mandar profetas. Y yo creo que es porque lo que está haciendo es dejar que se marine la revelación. La deja descansar un rato y en vez de algo nuevo y nuevo y nuevo, Él ya lo había dicho todo. Y el trabajo era regresar a su palabra, meditar en su palabra, en sus leyes, en sus estatutos y seguirlo a Él, descubrirlo a Él y comenzar a clamar: ven, ven, hijo de David, ¿quién eres? ¿Dónde estás? ¿Quién eres tú? Yo no sé si alguna vez has ido a Disney. ¿Alguien ha ido a Disney aquí? Casi nadie, tengo que sacar nuevos ejemplos. ¿Alguien ha ido a la playa? Ok, a la playa. Mi esposa ama la playa, ¿ok? Y entonces empiezas a ahorrar desde enero para irte en junio a la playa, invitas y vas a ir con tu familia y entonces toda tu vida se trata de ir a la playa, ¿no? Hay una expectativa de que ya sean vacaciones, de que ya se llegue el momento. ¿Alguien de aquí se ha casado? ¿Sí? Y cuando te dan, bueno, primero cuando apenas inicias una relación, bueno, si son mujeres,
Casi desde el día en el que tienen conciencia, están esperando ese momento. Y luego encuentran al hombre y dicen, ¿será este? Y luego hay algunos patanes. Y luego, ¿será este? Y será este, y será este. Y y de repente dicen, creo que es este. Y entonces les da el anillo y toda su vida, todo su mundo, todos sus ahorros, dinero, existencia es para el día de la boda. Incrementa una expectación. Cuando alguien se embaraza, son muchos ejemplos para tirarle a todos, ¿ok? Cuando alguien se embaraza y entonces se está acercando el día y lo único que quieres es que ya nazca. Al inicio por una emoción increíble, pero al último porque ya está bien pesado. Pero ahí quieres y dices, ¿dónde está? Ya vendrá. ¿Y cómo será? ¿Y qué será? Y se reirá y me amará. Y hay una expectativa. Esta es la expectativa en la época de Jesús. Es una expectativa que no solo duró 6 meses por unas vacaciones, 9 meses por un hijo o toda una vida como un matrimonio, sino que lleva miles de años marinándose en la mente del pueblo de Israel. Y de repente se aparece un ángel y le dice, María vendrá de ti. Y Jesús nace. Y aparte de María, sabía su primo Juan el Bautista. Y nace el Mesías. Y nace en medio de milagros. Y nace en medio de tormentas. Pero viene a esta tierra. Y el pueblo de Israel empieza a preguntarse, ¿será él? Empiezan a escuchar los rumores de aquel que nació de una virgen de Belén, la pequeña de Éfrata. Y dicen, ¿será este? Hay algunos que en las sinagogas empiezan a proclamar que es él y preguntan, ¿será este? Y de repente Juan el Bautista, su primo, el que todo el tiempo desde que nació sabía que había sido elegido para preparar el camino y proclamar la venida del Mesías, comienza a hacerlo y comienza a predicar, arrepiéntanse, el reino de Dios se acerca, y comienza a bautizar a uno tras otro. Los judíos se reúnen ante esta noticia, el Mesías se acerca. El camino se está preparando y entonces en medio de los bautizos se aparece Jesús. Y Jesús en medio de la nada voltea a Juan y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Mesías. Este es al que estábamos esperando. Yo lo he visto y testifico. Él es el Hijo de Dios. Y el pueblo comienza a ver y dice, es Él. Y empieza a proclamarse. Pero Jesús había ido ahí a bautizarse. Juan el Bautista lo había identificado. Juan el Bautista lo había proclamado, pero Juan el Bautista era el loco del desierto. Aunque le creían, aunque querían creerle, seguía vestido raro, olía raro, era el raro. Tú y yo somos Juan el Bautista, y nomás te la dejo. Y se acerca a Jesús. Y cuando Jesús es bautizado, sale del agua y el Espíritu Santo desciende como una paloma, se reposa sobre él. Y de los cielos sale una voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Ahora, realmente no sé en qué idioma sonó, pero el pueblo reunido era el pueblo hebreo, el pueblo judío, el pueblo de Israel. Ellos hablaban hebreo. Así que voy a imaginarme por un momento que el Padre habló en hebreo. Y lo más hermoso es que la palabra amado significa David. En hebreo, las palabras, el sonido que debieron haber escuchado, cada una de la multitud que estaba ahí presenciando el bautizo de Jesús ante la expectativa de quién era el Hijo de David. Dios mismo desde los cielos dijo, este es mi Hijo David. Este es el Hijo de David, aquel que vendría a reinar, aquel que vendría a redimir, aquel que vendría a reunificar, el que me va a hacer una casa en este lugar, el que me va a construir un templo en este lugar y el que va a reinar por siempre. Este es el Rey por siempre. Y ahí comienza el ministerio de Jesús. No comenzó de la nada. Era la expectativa de toda la humanidad, de toda la historia, empezando a llegar a su conclusión. Era el rey que había de venir a redimir, a reunir el reino otra vez, el reino que se había desintegrado. A los oprimidos traer salvación, al ciego traer la vista, al afligido traer el descanso. Él es Ben David, el Hijo de Dios, el Mesías, aquel que vendría, aquel que vino.
Y entonces Jesús comienza a predicar el evangelio del reino. Arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. El evangelio, tú y yo conocemos la definición, la buena noticia. Pero lo que a veces se nos pasa es que esta palabra no nada más es la buena noticia, como cualquier buena noticia. Para este momento, la palabra evangelio traía una connotación imperial, una connotación de conquista, una connotación de cuando el rey había sido victorioso sobre un pueblo y había conquistado la tierra, anunciaba y mandaba primero a un mensajero y decía: preparen todo porque el emperador ya viene. Preparen todo porque el César ya viene. Preparen todo porque el rey va a venir. Arréglenlo todo. Como cuando alguien te habla y te dice: ¿qué vas a hacer hoy? No, pues nada, ahí voy para allá. Y rápido, ahí estás, limpias, haces de todo en un segundo. La manera más fácil de tener una casa ordenada: visitas sorpresas. Visitas sorpresas. Y si es la familia, estás listo, estás feliz. Imagínate que te cae bien toda tu familia y la arreglas por gusto. Y esto es lo que hace Jesús. Está viniendo y está diciendo: he ganado, he conquistado, el rey ha llegado, prepárenlo todo porque el rey nos está acercando. Es una connotación de victoria sobre una conquista en el que el mensaje traía una esperanza. Ahora son ciudadanos de Roma. Ahora los mismos privilegios que tiene el ciudadano de Roma se te hará entregado a ti. Tendrás una ciudadanía romana. Para que me entiendan, todos van a tener visas y ir a Estados Unidos. Se puede. Las leyes de ellos ahora son tuyas. Y Jesús está diciendo: el rey se acerca. Ustedes no son más ciudadanos del mundo, son ciudadanos del reino de los cielos. Por lo tanto, reclutó mensajeros para que dijo: vayan alrededor de la tierra y proclamen que el reino se acerca. Y empieza esta expectativa. De ahí en adelante Jesús va milagro tras milagro, probándose a sí mismo como el hijo de David, como el Mesías, cumpliendo más profecías que la estadística puede contar. Históricamente, comprobadamente, empieza a cumplirlo todo. La gente empieza a entender: es Él, es Él, es Él. Y de la misma manera que cuando el rey David trajo el arca a Jerusalén y la presencia de Dios entró a Jerusalén, Jesús estaba preparando para entrar a Jerusalén. Y Jesús dice: tráiganme un burro, porque estaba profetizado. Y en burro entra a Jerusalén y los discípulos se quitan sus mantos y los ponen sobre el burro. Y Jesús se sube al burro, entra a Jerusalén y las multitudes claman: Hosana, salva Señor, Hosana en las alturas, bendito es quien viene en el nombre del Señor, Hosana. Y sacan palmas y palmeras y lo reciben en una entrada triunfal. Y es increíble, y el pueblo dice: el rey ha llegado, el rey viene, él va a conquistar, él nos va a librar por fin de Roma. Este es el rey que tanto habíamos esperado. Con gritos de júbilo, de gozo, de danza, de adoración extravagante, lo reciben en Jerusalén. Pero Jesús sabía que esta vez no iba a Jerusalén para tomar su trono, sino para proclamar su reino. Y cuando las multitudes se dan cuenta de que este no era el momento en el que él iba a levantar una revolución y derrocar a Roma, cuando se dan cuenta que este Mesías iba a morir en una cruz, que el hijo de David iba a morir en una cruz, lo abandonan y comienzan a clamar: crucifíquenlo. Porque habían perdido de vista el mensaje. Sí, tal vez sabían las profecías del rey, pero se les olvidó leer Isaías 53. Se les olvidó leer el Salmo 22. Se les olvidó leer que en las Escrituras decía que el Mesías había de venir y que había de sufrir y había de caminar para proveer justicia para muchos. Y que lo que estaba haciendo ahora no iba a ser de bendición, sino de proclamación. Y les estaba diciendo: este es el momento en el que proclamamos la victoria, porque la victoria ya se dio. Pero no es el momento de recibir los beneficios
completos del reino, aunque te ha dejado una garantía que es su Espíritu Santo. Y cuando esto sucede, la gente se va, crucifican a Jesús, pero en su resurrección los discípulos entienden, Él es el Rey. Y no me importa si entiendo o no entiendo su plan, Él nos ha escogido y Él está declarando que Él va a regresar y que su presencia estará con nosotros. Al igual que Salomón, cuando saboreamos la victoria, nos olvidamos del centro de la victoria. Cuando saboreamos que es el Rey, que Él es Dios, que Él va a traer bendiciones, que Él quiere enjuagar toda lágrima, que no habrá más enfermedad, que Él va a proveer, que vendrá un reino y reinará por siempre, lo primero que queremos son sus beneficios y sus bendiciones y no su presencia. El rey David lo entendió, pero cuando Salomón lo dejó de ver, se perdió el reino. Ahora, hoy los teólogos, cuando estudian estos pasajes y esta historia, se preguntan, ¿por qué lo recibieron con ramas? La tradición era que en la fiesta de los tabernáculos recibían con ramas la celebración. Era una celebración de enramadas en las que era gozo, júbilo, en donde ellos celebraban victoria, donde representa que el tabernáculo de Dios, la habitación de Dios estará entre nosotros. Pero esta era la Pascua. No tenía sentido que lo estuvieran recibiendo como tal. Y algunos dicen, a lo mejor es una expresión de gozo, a lo mejor es simplemente estaban tan felices que venía el rey que lo hacían, pero yo quiero proponer algo un poco distinto. La Pascua es el primero de las fiestas establecidas por Dios. Y la fiesta de los tabernáculos es la última de las fiestas establecidas por Dios. Y escondido en lo que sucedió, provocado por Dios, se encuentra un mensaje. En la Pascua Él estaba proclamando su triunfo y estaba reclutando a los mensajeros para que predicaran el evangelio, la buena noticia. Él venció, Él ganó, la muerte no tiene poder, el pecado ya no te va a esclavizar, Él ha vencido, Él vino, murió, resucitó y va a regresar. Y entonces en la Pascua inicia el mensaje. Pero utilizó el elemento de los tabernáculos para decir, y un día regresará. Y en ese día lo recibirán. Y no vendrá en burro, vendrá en un caballo blanco. Y aquel que vistió una corona de espinas no vestirá más una corona de espinas, sino una corona de gloria. Aquel que vino con ojos ensangrentados vendrá con ojos como de fuego. Aquel que fue como una oveja sin abrir su boca con sus trasquiladores, vendrá con una boca de espada de doble filo, que suena como truenos, como 1000 mares. Y el día que regrese, Él regresará como rey para proclamar su trono, para sentarse en el reino. Y ha dado un mensaje: prepárenlo todo porque el rey se acerca. Avísenle a todos, díganle a todos, el rey viene pronto. El que fue, el que es, el que siempre será. Aquel que fue identificado de manera burlona como el rey de los judíos, regresará con la certeza del Rey de reyes y Señor de señores, al que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, y su nombre es Jesús. Hoy la pregunta es: ¿cómo viviremos? ¿Cómo estamos dispuestos a vivir como David? Buscando la presencia de Dios y poniéndola en el centro, como David, que contrató a 10,000 hombres para alabar y adorar el nombre del Señor día y noche, para que las naciones de alrededor supieran que ahí reina Jehová, el Rey de los ejércitos, el Cordero de Dios. O viviremos como Salomón, que se acostumbró a su presencia, que construyó su propio reino, que construyó su propia bendición. Si Dios decidiera contestar todas las oraciones que has hecho esta última semana, ¿cuántas personas llegarían a los pies de Cristo? Yo estoy seguro que algunas. Estoy seguro que tu familia tal vez. Estoy seguro que has estado orando por gente. Pero estoy seguro que habría más carros y aviones y casas y dinero y novias y matrimonios en este lugar
sanidades, cosas incluso son buenas, no estoy diciendo esto. Pero hay una misión que nos envió a hacer. La bendición no es solo para ti, sino que tú, al ser bendecido, debemos llevar esa bendición a todas las familias de la tierra. Y nuestras oraciones reflejan ese corazón. Y si nuestro corazón está alineado al corazón de Dios, estaríamos proclamando salvación, estaríamos orando por salvación, estaríamos orando para que los ojos se abran y vean al único Rey durante todo este último mes. Y eso lo saco porque es un tema muy personal. Ha habido 2 billones, billones con B de burro, el 25% de toda la humanidad que se ha estado hincando y postrando, ayunando todo el día, un ayuno total a un Dios que es falso. Y nosotros tenemos la verdad y el anuncio de proclamación que ellos también son bienvenidos al reino, que ellos también van a recibir su recompensa si tan solo se dirigen al Rey. Estos son los descendientes de Ismael que han sido engañados por el diablo, pero también los descendientes de Isaac, el pueblo judío, que el día de hoy tiene un velo y que no pueden reconocer a su Mesías. Pero un día antes de su regreso, todas las naciones empezarán a ver al Rey por quien realmente es. Y el día de hoy, durante este mes, durante el Ramadán, es el mayor momento en el que los musulmanes se encuentran con Jesús. Es el mayor momento en el que tienen sueños y visiones, en el que empiezan a despertar y decir: hay alguien más, hay un Rey verdadero. Pero Dios necesita mensajeros. No los necesita, escogió mensajeros. Y escogió mensajeros para proclamarle a esas personas que están orando a un Dios desconocido, a un Dios que no contesta, a un Dios que no hace nada, a un Dios que está muerto. Si hay un Dios que está vivo, hay un Dios que vino, que se murió y que resucitó para que tú no tengas que morir. Y el reino está abierto para todos. Y tal vez tú te preguntas: ¿esto qué tiene que ver conmigo y con mi vida práctica? La verdad es que yo creo que nada. Tiene que ver todo con Él. Tiene que ver todo con el Rey que merece la honra de esos 2 billones de personas, pero también del otro 60% de toda la humanidad que aún no lo conoce. Y va a sonar fuerte, pero estamos nosotros aquí construyendo nuestro propio templo, pidiendo nuestras propias bendiciones, enfocados en nuestra propia vida y angustias. Pero hay momentos en los que tenemos que levantar la vista y darnos cuenta que hay algo mayor, que el Rey se acerca y va a establecer su reino y que todos son bienvenidos. Y cuando tú haces eso, te puedo prometer que vas a ser bendecido. Porque cuando levantas tu vista, tus cargas se caen. Cuando ves al Rey de gloria pasar, tus mantos son entregados a Él. Tus victorias, tus derrotas, tus pesares, Él está satisfecho. Él no necesita nada de ti más que lo voltees a ver y decir: el Rey de gloria viene. Y Él me ha invitado a participar de su reino y me ha enviado a proclamar a las naciones libertad a los cautivos, orar por los enfermos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñarlos a obedecer la palabra de Dios que está en la Biblia, que Él nos ha dejado. Si queremos vivir como David, debemos levantar nuestra vista y debemos comenzar a proclamar que el Rey se acerca. Y todo depende en cómo el mundo lo conoce y cómo tú y yo lo conocemos. Jesús llega a un momento en el que voltea a ver a sus discípulos y les dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: el mundo dice que eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías. Otros dicen que eres Jeremías. Otros dicen que eres tan solo un profeta. Otros dicen que eres un gran maestro. Algunos dicen que algo tiene que enseñarme. Algunos dicen: sí, ese es el que está ahí en la imagen. No sé cómo el mundo lo reconozca, pero cuando voltea a verlo le dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo?, les pregunta Jesús. Y el buen Pedro, el intenso ante todo, el primero en levantarse, dice:
Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, al que habíamos estado esperando. Si queremos que nuestros hijos lleguen a Cristo y sigan el reino de Dios, tienen que vernos buscar el reino de Dios primero. Tienes que vernos decir: tú eres el Rey, tú eres el Mesías. Que sepan que lo hemos identificado como el Señor de señores, el que había de venir, que Él no es tan solo un profeta, que Él no tiene un bonito mensaje, que Él no solamente quiere una mejor vida, que Él es el Rey. No solo en domingo, no solo en la música, no solo en tus momentos devocionales, también en la palabra de Dios. Si tú abriste la aplicación, en las notas te agregué varias referencias en cada uno de los versículos. Son las mismas referencias que vienen en tu Biblia. Pero si estamos buscando la presencia de Dios, no es suficiente escuchar un mensaje en domingo. Ve a la Biblia, abre tu Biblia, repasa los versículos, busca los versículos, ve cómo están cruzados y se van a dar cuenta que hay un mensaje y que Dios quiere hablarte y quiere traspasar tu corazón. Queremos que el mundo lo conozca. Basta con no escondernos y vivir de acuerdo a su palabra. Hablaba con uno de los jóvenes ayer. Me decía: ¿sabes lo que he empezado a hacer? Voy atrasado un semestre porque me metí al intensivo. Y entonces la gente me pregunta, me dice: ¿por qué vas atrasado un semestre? Y yo les digo: es que entré a un programa que se llama intensivo y aprovecho y comienzo a predicar el evangelio y comienzo a darles el evangelio y comienzo a explicarles quién es Dios y lo que aprendí, lo que ha hecho en mi vida, lo que quiere hacer para tu vida. Entonces Él ha tomado su bendición y lo está derramando en su universidad. Esa persona ha traído a los pies de Cristo, que yo sepa, al menos a 2 personas en los últimos 3 meses, que creo que es más de lo que yo he hecho en los últimos 3 meses. Este mensaje no es como súper perfecto. Es un llamado que creo que Dios está haciendo. Recuperemos el centro, recuperemos su presencia y recuperemos el propósito. Aquellos que dicen que es tan solo un profeta, lo verán, abrirán sus ojos y despertarán a Él. Y el amor que tengan por Jesús va a provocar un celo santo para el pueblo de Israel. Porque Jesús dijo: no volveré hasta que mi pueblo diga: bendito sea aquel que viene en el nombre del Jesús. Es momento de identificar a Jesús como el Hijo de Dios, el Hijo de David, el Mesías, la promesa, el principio y el fin, el alfa, el omega, que sí resucitó, que sí venció a la muerte, venció al pecado, venció al diablo, venció al mundo, venció el reino de las tinieblas, y el día de hoy ha anunciado: el tiempo ha llegado, el reino se acerca y tú puedes ser parte. Arrepiéntete, sé parte de Él, porque el reino se acerca. No seamos tibios, no seamos Salomón, no seamos la multitud. Él resucitó, Él venció. Nuestro trabajo ni siquiera es vencer, ni siquiera es conquistar, es proclamar la victoria que ya se ha dado en Cristo Jesús. Él es el Rey. Y cuando el mundo lo vea por quién es, lo recibiremos una vez más. Y Él no vendrá en un burro, vendrá en su caballo vestido de gloria, y lo veremos y gritaremos: Hosana, salva Señor, Hosana en las alturas, bendito es quien viene en el nombre del Señor. Y regresará en medio de gritos de júbilo, de danza y de alabanza. Y ese día no vendrá a derramar su sangre, vendrá a derramar su gloria. Derramaré sobre la casa de David, sobre los habitantes de Jerusalén, el espíritu de gracia y de súplica. Me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán como el que llora por un primogénito. En aquel día derramaré y brotarán aguas vivas de Jerusalén, una mitad hacia un mar y otra mitad hacia el otro. Será lo mismo en verano y en invierno. El Señor será Rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno, y uno será su nombre. Y entonces oí una gran voz
y decía: el tabernáculo de Dios, la habitación de Dios está entre los hombres. Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios estará entre ellos. Él enjuagará toda lágrima de sus ojos. No habrá más muerte, ni duelo, ni clamor, ni dolor. Vi el cielo abierto y esta es la verdadera entrada triunfal. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, el que con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce. Está vestido de un manto lleno de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. El ejército que está en los cielos, vestido de fino, blanco y lino limpio, lo seguía en sus caballos y de su boca salía una espada afilada para herir a las naciones. Él mismo pisará el lagar del vino de su ira. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo tiene que ver con Él. Él es el Rey. Volteemos nuestra mirada y veamos al Hijo de Dios, al Hijo de David, al Mesías, el que ya venció la primera conquista en Jericó. Ni siquiera se trató de romper las murallas, se trató de sonar la trompeta y las murallas cayeron solas. Es nuestro único trabajo proclamar: Él es el Hijo de David, Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías que vino, que murió, que resucitó, que el día de hoy reina y que un día vendrá y reinará por siempre y para siempre. Ese es el Evangelio. Señor, te damos gracias y pedimos que el día de hoy derrames como una garantía tu Espíritu Santo. Que derrames tu gloria y tu poder en nosotros, Señor. Que levantes mensajeros que proclamen la venida de tu reino. Prepárenlo todo, preparen el camino del Señor, porque el Rey se acerca y todos son bienvenidos. Señor, ven con poder. Recuérdanos que tú eres el centro y levanta nuestra mirada y empújanos, Señor, a bendecir a otros como tú nos has bendecido primero, entregando nuestra vida por cada uno de ellos para que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y